Para los que toman nota, el mensaje se llama el remanente de transformación. Tú que estás a través de la conexión digital, sé bienvenido también. Gracias por acompañarnos desde los distintos lugares donde estás viéndonos. Y ahí donde estás, saluda al que tiene al lado. Dígale, yo siempre le hago este chiste, yo esperaba encontrarme a otra persona, pero nos vamos a bendecir los dos hoy. Amén. Salúdelo respetando el distanciamiento. Amén. Para esto le voy a pedir que me acompañe a la carta a los Romanos, capítulo 11, verso 1 al 10. El remanente de Israel. El apóstol Pablo titula este pasaje como el remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo quedo y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, sino por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que busca Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Iglesia, este es un pasaje que el apóstol Pablo escribe para la iglesia en Roma. Amén. Yo los veo como muy dormidos. Siempre dice el dicho que madruga Dios le ayude, ¿no? Los que están hasta ahora deberían ser los más dinámicos del día, ¿no cree usted? Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia en Roma, porque era una iglesia, me atrevería a decir, como la que estamos actualmente. Era una iglesia que estaba en la capital, era la metrópoli del Imperio Romano. Describe la historia que Roma tendría alrededor de 1.200.000 habitantes. Esa era la población romana. Y en Roma, hombres y mujeres de Dios, o hombres que creyesen en Dios, solamente eran 10,000. Y eran judíos, practicantes en sinagogas. Pero la carta que Pablo estaba escribiendo no era para ellos, para esos judíos, para ese pueblo hebreo. Era para el remanente ¿de quién? De Jesucristo, para la iglesia cristiana en Roma. Y describe y comienza a estudiar. Y de esos 10,000 que creían en Jehová, en el Dios de los ejércitos, pero seguían la enseñanza de Jesucristo, solo eran 100. Otros estudiosos dicen que 500 o que 1,000. Pero el caso, el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta para el remanente, para ese pequeño grupo
de hombres y mujeres que, a pesar de estar en la capital del imperio, donde predominaba el homosexualismo, donde predominaba la perversión, la inmoralidad, lo no correcto, la corrupción, habían 100 que todavía estaban firmes, que en ese momento, cuando estos estaban allí, estaba como emperador Nerón, que había sucedido a su tío Claudio en el trono del imperio. Y Nerón, si usted recuerda, fue uno de los perseguidores de la iglesia. Y esto no doblegó a estos 100. Estos mantuvieron su firmeza. Y Pablo, a pesar de que no estaba allí, escribía carta para estos, para que se fortaleciesen en toda buena fe, en toda buena obra. Ahí es donde comienza el Señor a hacer ese remanente que describen en Romanos 11. Y por eso Pablo está haciendo mucho énfasis en el remanente. Está resaltando en esa carta el remanente. ¿Qué remanente, pastor? Remanente es un grupo, es algo pequeño que queda después de circunstancias difíciles. La palabra remanente es el residuo de lo que sobrevive, lo que queda después de una catástrofe. Remanente en el hebreo, alguien que es escogido. El remanente se refiere a alguien escogido para algo específico. A eso y a ellos era lo que se refería Pablo. Él no le estaba hablando a un grupo que se estaba acercando y enamorándose del Señor. No, le estaba hablando a unos que ya habían experimentado la paternidad de Dios, habían recibido lo sobrenatural de Dios, a unos que estaban abrazando la fe del Señor, que ya habían visto a un Cristo resucitado. Pastor, pero eso fue 56 años después de que el Señor parte. Son 56 años, perdón, después del Señor. ¿Cómo usted va a decir que lo vieron? Acuérdese lo que dijo el Señor cuando estaba en el aposento y llega el apóstol Tomás y le dice: hey, yo solo creeré si meto ¿qué? Mi mano en el hueco, en la llaga. Y el Señor lo reprende, le reprende en amor y le dice: muy bien, Tomás, tú has creído porque has visto. Bienaventurado el que cree y no ve. Amén. Si te das aplauso, déselo al Señor. Y allí es donde Jesús, a través del apóstol Pablo, pone su ojo en ese remanente pequeño, en esa manada pequeña. Y si tú estudias la palabra durante toda la historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios no hizo cosas con un grupo grande. Él siempre tomó lo más pequeño, lo rechazado. Dice su palabra: he aquí que yo me valgo de lo vil y lo menospreciado, para avergonzar al fuerte y al sabio. Entonces el apóstol Pablo estaba fortaleciendo la fe. Estaba fortaleciendo la fe de ese remanente pequeño, de estos hombres y mujeres golpeados, perseguidos, que la reunión, en este momento estamos en un tiempo de gloria, de gracia, porque la historia cuenta que cuando estaban en Roma, bajo la persecución del imperio, los lugares de reunión eran las tumbas, eran las cuevas. De allí nace el símbolo del pez.
Usted siempre va, uno va a usted va, la ha pasado, yo la como para romper el hielo un poquito más, para que usted de pronto se relaje un poco, deje de estar un poco más un poco tan tenso. Usted sí le ha pasado que va en la calle y usted ve el carrito y usted sabe que esa persona cree en el Señor porque tiene un pez en el cofre del carro, en el baúl. ¿Sí lo ha visto? Y le pone Cristo es amor y pasa 1000, ¡fum! Y le cerró usted. Yo creo que el Espíritu Santo, el Señor hace así. Yo siempre digo a mi esposa, allá va uno que el Señor va así. Y el Espíritu Santo está intercediendo. Amén. Pero resulta que ese pez que nosotros hoy en día ponemos en los baúles, los ponemos, nació en Roma, como un símbolo de saber dónde era el sepulcro de un cristiano o los lugares de reunión. Allá escondidos en los cementerios romanos, dentro de una caverna. Imagínense la persecución. Y Pablo no comenzó a escribirles: hey, sí, es terrible, son tiempos difíciles, tu familia no te entiende, sí, es que es complicado. No, el apóstol Pablo les da una carta para incentivar su fe, para que se motiven, porque de ese remanente pequeño Dios iba a hacer cosas grandes. A través de ese remanente pequeño es que más adelante el cristianismo es adoptado como religión en el imperio. Por eso le quiero hacer énfasis en que Dios no va a hacer cosas grandes con un grupo grande. Dios es experto de hacer cosas enormes y gigantes con algo pequeño. La viuda del aceite solo tenía una vasija y una jarra de aceite. Y usted ya sabe la historia. Hubo para pagar sus acreedores y para que viviesen después. A eso se refería el apóstol. Y cabe resaltar que el apóstol Pablo, ahí en el mismo capítulo 11 de la carta a los Romanos, en el verso 2 al 5 dice: ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han sido derribados, y solo yo he quedado procurando matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Y ahí viene la respuesta para Elías. Eso lo hemos venido estudiando mucho en este tiempo. El pastor nos ha explicado, los pastores han estado los domingos edificándonos de salir de la cueva, de tomar fuerzas en este nuevo tiempo. Y cuando estaba en esa situación Elías le dice esto: mataron a todos los profetas, solo quedo yo, solo estoy yo. Pero el Señor, ¿qué le responde? Pero le dice la divina respuesta: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Iglesia, si en este tiempo usted enciende las noticias, hay crisis por la derecha, por la izquierda, que ahora vienen las elecciones nacionales. Ok, pero el Señor no está viendo eso, porque en el tiempo de la iglesia en Roma había persecución, había angustia. En el tiempo de Elías había persecución, había un decreto de muerte sobre su vida. Y la respuesta del Señor le dice: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Baal para el pueblo de Israel representaba, como dios pagano en la tierra de Canaán, representaba a ese Dios que reemplazaba a Jehová de los ejércitos. Porque Israel era un pueblo nómada. Israel no cosechaba, Israel no tenía cultivos, Israel estaba dedicado a la ganadería.
se dedicaba al comercio, pero nunca cultivaba. Y cuando entran en esto, viene la percepción al pueblo de que Baal controlaba el clima para poder que sus cosechas fueran fructíferas. Y Dios viendo eso, sabía que había todavía un remanente que no había doblado rodilla contra ese falso Dios, sino que había un remanente que estaba aún esperando la respuesta del Dios viviente, que estaba esperando la manifestación del Dios de sus padres, de Abraham, Isaac y Jacob, que los había sacado de esclavitud, de servidumbre, y que había mostrado su gloria cuando salió del desierto. Ese era el Dios de esos 7,000 que estaban en el tiempo de Elías. Iglesia, ¿quién es tu Dios en este tiempo? ¿Cuál es tu Dios en este momento? El Dios que está predicando Pablo, el que está diciendo, el que le responde a Elías, que se ha hecho de un remanente escogido para hacer cosas formidables. O tú haces parte del otro remanente, del excedente que no entra en el remanente, que pereció porque dobló su rodilla ante Baal, ante la circunstancia, que mientras que la nación estaba en declive, volteó a mirar atrás y se volvió una estatua de sal. Amén, iglesia. Si estamos viviendo en este tiempo, si tú y yo estamos en este tiempo, que encendemos las noticias que el presidente de Rusia quiere quemar el planeta con las bombas nucleares, que viene algo terrible para nuestra nación, que todo está caro, que hay escasez, es ahí y en estos momentos cuando la confianza en tu Dios, en el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el mismo Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos, es donde tú la pones a prueba. Porque la fe, iglesia, no se pone a prueba cuando hay abundancia, cuando hay tranquilidad, cuando hay paz. La fe se pone a prueba cuando hay crisis, cuando hay dificultad. Por eso los mejores salmos del rey David nacieron en los tiempos de tribulación para él. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de Jehová. No temeré al terror nocturno, ni a saeta que vuele, porque tú eres mi escudo. Amén. Yo quiero que le dé un fuerte amén al Señor, iglesia, porque ese es el Dios que usted viene a visitar. A ese Dios es el que usted viene acá a esta casa a adorar. Por años nos hemos vuelto religiosos. Por eso Pablo tenía que escribirle esta carta a la iglesia en Roma, porque corría el riesgo de entrar en un ritualismo, de volverse idólatra. Porque en el tiempo de crisis, cuando no está presente la gloria de Dios, nos pasa como en el pueblo cuando salió al desierto, mientras que Moisés estaba en el monte bajando las tablas de la ley. Tomó el pueblo a Aarón y le dice: queremos un Dios como en Egipto, haznos un becerro de oro, porque queremos adorarle. Ese era el riesgo en Roma. Ese era el riesgo que estaba hablando el apóstol a la iglesia en Roma. Y le estaba hablando a ese remanente para que ese fuego no se apagase, para que ellos no disminuyeran su fe, sino que al contrario se levantasen, para que no doblaran rodilla ante Baal, para que no doblaran su rodilla delante del Dios falso. Y mira lo que hace el profeta Elías. El profeta Elías, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21, dice:
Verso 21. Y acercándose Elías al todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Iglesia, ¿hasta cuándo dudaremos entre que Dios sí me puede respaldar y entre que Dios no me puede respaldar? Hace poco compartí un mensaje con unos varones que van para el encuentro, y pensamos nosotros como iglesia, como creyentes, que tal vez muchas veces Dios es aquel interruptor que encendemos y apagamos cuando lo necesitamos. Y ahí, cuando el profeta Elías le dice al pueblo: ok, si Jehová es Dios, seguidle. Si tu problema, iglesia, si la crisis es mayor que el Dios que te ha rescatado, que te ha librado, que te ha sanado, que te ha restaurado, sigue a esa dificultad, desvanécete ante ella. Pero si el Dios que las Escrituras nos muestra es mayor, es más fuerte, es más grande, ve en pos de Él. Iglesia, pasamos una pandemia donde familiares partieron, donde seres amados ya no están, donde la economía global se colapsó. Y hoy te puedo decir: tú estás de pie porque Él así lo quiso. Porque el remanente no es el que viene de algo de un tiempo de paz. El remanente sale del sacudimiento, el remanente sale de la dificultad, el remanente sale del tiempo difícil. Y si tú y yo estamos acá de pie, es porque hemos venido de un tiempo de zarandeo, de dificultad, para podernos proyectar a lo que Dios ya quiere hacer contigo y conmigo. Nota esto: Pablo no le escribió a la iglesia: sí, sé que familiares tuyos han sido caídos a filo de la espada del imperio. Sí, tu familiar partió, han dividido familias, los han usado como antorchas para iluminar la ciudad. Nota que Pablo no escribe esto en la carta, sino Pablo dice: levántate como ese remanente escogido, porque así le pasó a Elías. Eso es lo que describe Pablo en este capítulo. Levántate, porque a Elías también le pasó, y era solo uno en contra de 400. Era uno ante un decreto de una mujer que manipulaba el trono. Era uno que al hablar hizo que la lluvia se detuviera durante 3 años. Fue uno que hizo llover fuego del cielo para que se consumiese el altar, aún con agua sobre él. Porque en este tiempo Dios no está viendo si te están persiguiendo. Dios no está viendo si tal vez la situación no es la mejor. Dios te está viendo como ese remanente escogido para los postreros tiempos. Iglesia, basta ya de distraernos donde no tenemos que distraernos. No más. Levántate. Tú y yo somos el remanente. Usted es un remanente. Diga: yo soy un remanente transformado. Y en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 12, verso 2
el Señor el mismo apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esa transformación viene de la palabra metamorfos. Meta, de adentro, y morfos, de forma. Y le quiero concluir con esto para orar, para ministrar. Ahorita en la segunda celebración el pastor Marco va a terminar, va a redondear, va a profundizarnos en esto. Pero iglesia, ¿por qué somos un remanente transformado? Mira lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Un remanente transformado es el que hace enemistad con el mundo, con lo que a Dios no le agrada, pero hace amistad con lo que a Dios le agrada. No se trata de religión, de legalismo. Se trata de que a Dios le agrada que haya bendición, que haya restauración. No solo en tu casa. ¿Qué dijo el apóstol Pedro cuando pasa delante de aquella persona que pedía en la calle? No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, porque de gracia has recibido, de gracia os doy. Eso es la transformación. El mundo en este momento, mira, el viernes nos fuimos con el encuentro de mujeres. Ayer estuvimos todo el día en el encuentro de mujeres. Hoy está concluyendo nuestro encuentro de mujeres. Y ayer en la finca, mientras que estaban ministrando, estábamos allí. La gente no está esperando la manifestación de las riquezas. La gente no está esperando la manifestación de tus tartas deliciosas. La gente no está esperando que el coche que tienes sea el más suntuoso. Las personas están clamando por la manifestación de los hijos de Dios. Que cuando te vean a ti, vean el reflejo de Cristo. Que cuando tu familiar esté buscando un consejo, acuda a ti, porque en ti hay espíritu de sabiduría. Ese es un remanente de transformación, iglesia. El remanente de transformación no espera a que las cosas pasen, sino que hace que las cosas sucedan. Comienza a traer cambio, comienza a traer transformación. Pastor, pero es que mi hogar se está desbaratando. Ok, si tú piensas eso, lo primero que tienes que hacer antes de que reconozca la destrucción sobre tu hogar, reconoce que tú tienes que ser ese remanente de transformación en tu casa. Pastor, es que mi hijo es un rebelde, no entiende que lo que está pasando no le agrada a Dios. Primero recibe el amor del Padre y enséñale a amar a Dios como tú lo amas. Pero eso no lo vas a hacer a partir de la condenación, lo vas a hacer a partir de la inspiración, de lo que tú emanas, de lo que tú eres. Si quieres que la crisis se acabe, comienza a clamar, comienza a adorar, para que la crisis se vaya de donde tú estás.